In the contested space we are called to inhabit, imagine seeing our communities informed and transformed by the power of the gospel for the glory of God. What would this transformation look like? We believe it looks like a people moving together, from suppression to celebration, from distraction to connection, from isolation to community, and from consumption to contribution. This is Crosspoint Together. Bueno, hoy vamos a estar concluyendo nuestra serie de prédicas titulada Crosspoint Juntos, Movimientos de Gracia. Y en esta serie mi deseo ha sido que refresquemos nuestras memorias sobre cuál es nuestro propósito como seguidores de Jesús en medio de nuestras vidas que están tan ocupadas. Todos los domingos pueden contar con que la persona que esté dando la bienvenida o este servidor le vamos a repetir cuál es nuestra misión, la cual es apuntar comunidades a Jesucristo, sí. Y también de vez en cuando les voy a mencionar nuestra visión, la cual es ver a nuestras comunidades ser informadas y transformadas por el poder del Evangelio para la gloria de Dios. ¿Por qué es necesario recordar estas cosas? ¿Las estamos sencillamente repitiendo como el papagayo solamente para memorizarlas o hay un propósito detrás de esto? Bueno, como hemos dicho antes, nosotros tendemos a perder nuestro enfoque en nuestra misión, en nuestra visión, y se nos hace muy fácil irnos a la deriva. Esa es la tendencia en todos nosotros. Y a pesar del hecho de que Dios nos dice en su palabra cómo es que se vive una vida que cuenta para la eternidad, nuestra sociedad nos predica con igual intensidad su propia idea de cómo es que se vive la vida. Y gente, no se confundan, esa idea que el mundo está predicando, que todo el mundo alrededor de nosotros sigue sin cuestionar, es una idea que está completamente opuesta a la idea de Dios. Esto es un asunto serio que estamos hablando aquí. Y es dentro de esa tensión, en lo que estamos llamando el espacio disputado, que está nuestro llamado a ir en contra de la corriente. Una corriente fuerte, una corriente respetable, una corriente que estamos llamando en esta serie el suburbanismo moralista. Una corriente que nos dice que, bueno, con tal de que vengas a la iglesia los domingos, con tal de que votes por el partido de la moralidad, como si existiera uno, pero eso es otro tema. Una corriente que nos dice que con tal de que tú escuches la estación de radio de Hits Positivos, todo va a estar bien. Aunque suprimas la verdad al no compartir el evangelio con nadie, todo va a estar bien. Aunque oigas a la gente expresar sus anhelos de redención, pero estás demasiado distraído o distraída para conectar sus vidas con las del Salvador. Pero todo va a estar bien. Aunque vivas tu vida aislado de los demás, todo va a estar bien. Aunque tu cuenta de banco revela que tu pasión no es la iglesia, sino vivir para consumir. Ninguno de nosotros aquí somos inmunes a ese peligro. La comodidad suburbana de nuestra cultura nos lleva a todos a vivir vidas de supresión, distracción, aislamiento y consumo. Pero esa corriente, aunque es una corriente fuerte, no es invencible. Y aunque es una corriente ubicua, no es inevitable. Porque si usted ha confiado en que Jesús es Dios hecho carne, si usted ha confiado que Él vivió, que Él sufrió, que Él murió y Él resucitó en su lugar, no es necesario que usted se resigne a dejarse arrastrar por la corriente cultural, sino que su realidad es diferente. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Ese regalo inmerecido de parte de Dios nos lleva a vivir en contra de esta corriente suburbana de moralismo externo y nos lleva a vivir en lo que estamos llamando aquí los movimientos de gracia.
de la supresión a la celebración, de la distracción a la conexión, del aislamiento a la comunidad y del consumo a la contribución. Y esta mañana vamos a estar cubriendo los movimientos de gracia 3 y 4, del aislamiento a la comunidad y del consumo a la contribución. Así que vamos a ver juntos cómo la palabra de Dios nos enseña a vivir en esa dirección, buscando en Hechos 2, 42 al 47. Si nos está visitando y no tiene una Biblia y ve una que está puesta al frente suyo, la tenemos ahí para ese propósito, para que usted la use y para que se la quede. Es nuestro regalo para usted y nuestro agradecimiento por pasar este día con nosotros. Hechos 2, 42 al 47. El libro de los Hechos de los Apóstoles se trata de un periodo especial y exclusivo en la historia del nacimiento de la iglesia cristiana. Y lo llamamos un periodo especial porque Jesús, a través de su sacrificio, Jesús se convierte en el mediador de un nuevo pacto. Y por eso, desde el punto de vista de la gente, Dios estaba a punto de comenzar a tratar con su pueblo de una manera diferente. Aunque ya lo había prometido. Y por esa razón, el nacimiento de la iglesia cristiana tuvo que ser acompañado de muchos milagros y muchas señales para que todos vieran que ese nuevo pacto que ya había sido prometido venía de parte del mismo Dios. Vimos cómo el derramamiento del Espíritu Santo llegó de una manera sobrenatural y espectacular y cómo un grupo de discípulos de poca educación empiezan a proclamar las maravillas de Dios. De manera que todas las personas allí presentes, no importa de qué país vinieran, les oían hablar en su propia lengua natal. Entonces, cuando algunos en la multitud los acusan de estar borrachos, Pedro responde a esa acusación, a ese intento de suprimir el evangelio, levantándose y explicándole a todos los creyentes, a todos los oyentes, que ellos estaban presenciando el cumplimiento de lo que Dios había prometido a través del profeta Joel años atrás. Y después de explicarle que Jesús era el Mesías prometido de una manera que conectó con esa multitud, el verso 37 nos dice que la multitud fue traspasada en sus corazones. Ellos preguntaban sin poner ninguna excusa, ¿qué podemos hacer? Pedro les dice que tenían que arrepentirse, bautizarse, recibir el Espíritu Santo. Y la respuesta del pueblo fue un instant mega church. De un día al otro se añadieron 3,000 personas. Y ahora vamos a ver juntos cómo la Biblia describe a la iglesia en sus comienzos. Estamos leyendo Hechos 2, 42 al 47 y yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esta es palabra del Señor. Señor, lo que tu sacrificio logró en la cruz es increíble, Señor. Todos estos pueblos que estaban separados, todos estos pueblos que eran enemigos, Señor, ahora somos hermanos y hermanas y somos parte de tu familia. Gracias, Señor, por lo que tú has logrado a través de la muerte y resurrección de Jesús y a través del Espíritu que enviaste. Señor, otro milagro es que esta familia que tú has criado, somos personas que ahora en vez de vivir para nosotros mismos, vivimos para ti y para los demás. Y yo te ruego que al predicar tu palabra, Señor, que nos demos cuenta de que ese mismo Espíritu está disponible hoy para transformarnos
de esa misma manera. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestros caparazones, para que así mostremos al mundo el poder transformador de tu Espíritu, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a contar brevemente sobre dos personas que comenzaron su vida tomando decisiones muy diferentes. Estos son casos de la vida real, así que por ahora no les voy a decir quiénes son. Lo primero que deben saber es que las dos personas son creyentes, cristianos. El creyente número uno se le identificó como una persona brillante y prometedora desde su niñez. El creyente número uno se crió en un hogar no creyente, pero en ese hogar se le enseñó el valor de servir a los demás. Y esta persona también aprendió a través del ejemplo que recibió que cuando las circunstancias no son como uno prefiere, una vida de servicio y disciplina te equipan para combatir los efectos paralizantes de la autocompasión. Una vez esta persona vino a los pies del Señor, desde entonces ha sido un ejemplo de servicio y de sacrificio. Ahora, el creyente número 2 también se le identificó como una persona prometedora desde la niñez. Esta persona fue criada en un hogar cristiano, pero a pesar de la buena instrucción que recibió, esta persona decidió vivir una vida de conseguir sus logros a través del mínimo esfuerzo posible. Y como consecuencia, a pesar de ser creyente, esta persona llegó a su mayoría de edad dándose cuenta que no importa cuál sea tu potencial, si siembras mediocridad, cosechas mediocridad. Pero el pasaje de hoy nos enseña que Dios, a través del poder de su Espíritu, nos ofrece unas vidas llenas de tanto significado, a través de los ritmos de comunidad y contribución que vamos a estar hablando, que nos confronta con una pregunta difícil esta mañana. ¿Por qué te conformas con menos? Mi intención esta mañana es que nosotros experimentemos una convicción que nos cambie y no una culpa que nos paralice, porque es posible que cuando yo estoy compartiendo con un tono que sea un poquito más de confrontación, que ustedes estén tentados a la condenación, pero esa no es mi intención. No quiero que sean paralizados por la culpa, quiero que reciban convicción de parte de la palabra del Señor, porque de ahí es que viene el cambio verdadero. Y cuando leemos este pasaje, es posible que uno se equivoque al pensar que, bueno, que si Crosspoint Español no es una copia al carbón de la iglesia en Hechos 2, pues que hemos fracasado. Eso no es verdad. Eso sencillamente no es verdad. Este fue un periodo único en la iglesia. Este fue un periodo único en la iglesia. Dios quería que el mundo viera que Él estaba respaldando a esta iglesia que estaba acabando de nacer. Y sepan también que esto es un retrato de la iglesia, respondiendo a este mover único del Espíritu. Y si ustedes siguen leyendo el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, van a ver que eventualmente esta iglesia tuvo que encarar todo el drama que encaran todas las otras iglesias. Divisiones, inmoralidad, racismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues yo no quiero que vean este ejemplo como si fuera una expectativa inflexible, sino más bien como una dirección en la cual nos debemos mover. ¿Me están siguiendo? Este ejemplo no es una expectativa inflexible, es una dirección en la cual nos debemos mover, sabiendo que los que estamos en Cristo ya hemos sido aceptados completamente. Y con la ayuda del Espíritu Santo no nos tenemos que conformar con ser las mismas personas que somos ahora mismo. No nos tenemos que conformar. Así que en vez de preguntarnos cómo podemos ser una copia al carbón de esta iglesia, mejor vamos a preguntarnos en qué dirección nos puede llevar el Espíritu Santo a nosotros como iglesia hoy en día.
en qué dirección nos puede llevar el Espíritu Santo a nosotros como iglesia hoy en día. Lo primero que podemos pedirle a Dios es que, igual a la iglesia en sus comienzos, Él haga de nosotros una iglesia que aprende. Una iglesia que aprende. El verso 42 nos dice que ellos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Recuerden lo que dije de no condenación, convicción, porque voy a empezar un poquito fuerte aquí. Pero la reacción de estos cristianos bebés, infantes, a una iglesia que fue establecida con señales y milagros, no fue quedarse paralizado con expectativa de más señales y milagros, sino que ellos se dedicaron a aprender doctrina. La palabra en el original griego para decir enseñanza es la misma palabra que se usa para decir doctrina. La respuesta de un pueblo a la manifestación sobrenatural del Señor fue aprender de Él a través de la enseñanza de los apóstoles. O sea, que la iglesia no estaba pendiente ni al show, ni a los fuegos artificiales, sino que su crecimiento vino a través del proceso de aprender más y más doctrina. Y eso a mí me está interesantísimo, porque en estos días, cuando yo considero un gran grupo de cristianos, mi impresión es que el aprender más doctrina no es una prioridad para ellos. Y lo que más vemos es que la gente quiere pues que yo me quite la chaqueta, le empiece a mover y la gente empieza a caerse al piso y revolcarse en el piso. Si yo hago eso, esto se llena todavía más, yo se lo garantizo en 2 semanas. No cabe la gente. Mientras tanto, cuando se convoca a un grupo de comunidad o de estudio y aplicación, lo menos que le puedo decir es que el entusiasmo no es el mismo. Y lo curioso es que los que rechazan el aprendizaje doctrinal dicen que están buscando la manifestación del Espíritu a través de milagros. Pero yo no veo que ninguno de estos predicadores o evangelistas de Facebook que tantos seguidores tienen estén resucitando muertos. Sino que muchos que se quieren vender como profetas más bien parecen adivinadores y pitonizas, y a través de manipular los sentimientos, lo que ofrecen es una experiencia de éxtasis con música de fondo. Y el resultado es que después que la gente tiene su catarsis emocional y barren el piso con su ropa, vuelven al día siguiente a ser las mismas personas que no muestran evidencias de santificación. Son los mismos peleones y desobedientes de siempre. Yo soy continuista, ¿te sabía eso? El continuista cree que los dones sobrenaturales del Espíritu continúan en este tiempo. Sí, eso quiere decir que yo creo en la continuación del don de lenguas y profecía. Hablamos después de eso. Así que permita que ese sea su marco de referencia, pero la verdadera evidencia y manifestación del Espíritu Santo es una vida cambiada. Y ese cambio viene como resultado de amar la palabra de Dios. Lo quiero gritar, pero se lo voy a decir suavecito. En el comentario del libro de los Hechos, John Stott escribe: esos recién convertidos no estaban disfrutando de una experiencia mística que los llevaban a despreciar su mente o a desdeñar la teología. El antiintelectualismo y el ser llenos del Espíritu son dos cosas incompatibles, porque el Espíritu Santo también es el Espíritu de toda verdad. Querida iglesia, sin aprender la palabra de Dios no va a haber una verdadera manifestación del Espíritu. El llamado es simple: aprende. El verso 42 continúa diciendo que la iglesia también se dedicaba a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esa es una vida que es completamente diferente al estilo suburbano de yo llegar a mi casa, encerrarme y meterme en el internet.
es completamente incompatible con eso. Y cuando nosotros leemos que ellos se dedicaban al partimiento del pan, pues es posible que se refiera a la práctica de la cena del Señor, pero creo que más que nada aquí está hablando de una vida compartida, en la cual tú permites que tus hermanos y tus hermanas te conozcan tal y como eres. Eso no es fácil. Eso es aterrorizante. Porque, bueno, yo espero no que ustedes no estén en shock, pero cada uno de nosotros aquí somos pecadores. Y, ¿verdad? Nadie está en shock, ¿verdad? Muy bien. Este estilo de vida significa que cuando nosotros escogemos tener esta vida juntos y somos un grupo de pecadores, estamos escogiendo quedarnos en la línea de fuego. Voluntariamente exponiéndonos a que de una manera o de otra se nos ofenda o que se peque en contra nuestra. No es si va a suceder, es cuándo va a suceder. O peor aún, que en la iglesia se enteren de qué pata yo cogeo. ¿Sabe qué? Es solo en ese contexto de vulnerabilidad que nosotros podemos dedicarnos también a la oración de una manera ferviente. Porque nada lo va a provocar a usted a orar, como cuando usted esté confrontado con su pecado y vea la necesidad de cambiar. Cuando usted vea la necesidad de su hermano de cambiar, ahí eso lo va a llevar a usted a la oración. Ahí es que vamos a estar obligados a pedirle a Dios que nos cambie, que cambie mis malas costumbres o que nos ayude a perdonar a los otros por sus malas costumbres. Y perdonar es un requisito para cada persona que ha sido perdonada por sus pecados. Yo caigo ahí. Por eso nos tenemos que preguntar, las comunidades que estamos formando son comunidades donde podemos vivir vidas auténticas, donde se me conozca, donde se nos reta a arrepentirnos y a perdonar. O son comunidades donde siempre estamos compitiendo para ver quién es el más perfecto, para ver quién es el más espiritual de todos. En su libro La vida juntos, Dietrich Bonhoeffer escribe lo siguiente: el compañerismo entre santurrones no permite que nadie sea pecador. Así que todos tienen que esconder su pecado de ellos mismos y sus compañeros. No se nos permite ser pecadores. Muchos cristianos están horrorizados cuando se descubre a un pecador en medio de los justos como ellos. Por lo tanto, nos quedamos solos con nuestro pecado, viviendo en mentiras e hipocresía. La verdad es que todos somos pecadores. Ahora, tenemos que saber que ese cambio verdadero en nuestras vidas no va a llegar como resultado de la presión de grupo, sino que nosotros vamos a confesar y vamos a mortificar nuestro pecado como resultado de comprender el perdón que tenemos en Cristo. Esa es la fuente. Cuando nosotros aprendemos y comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, entonces conocemos mejor a Dios y reaccionamos apropiadamente, como nos muestra el verso 43. Sobrevino temor a toda persona. Y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, Dios confirma la autoridad de los apóstoles en este tiempo especial para la iglesia, permitiendo que muchos milagros fueran hechos a través de los apóstoles. Pero el resultado de poder presenciar el poder de Dios de cerca fue uno muy interesante. Sobrevino temor a toda persona. El original griego para temor aquí es phobos, de donde viene la palabra fobia. Eso nos comunica que una evidencia de que Dios verdaderamente se está moviendo es una actitud de reverencia y sometimiento a lo que enseña la palabra de Dios. Una evidencia de que Dios verdaderamente se está moviendo es una actitud de reverencia y sometimiento a lo que nos enseña la palabra de Dios. La reverencia, el sometimiento y el aprendizaje nos lleva a ser una iglesia que aprende y también una iglesia que ama. El verso 44 dice que todos
los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Bueno, hay quien se agarra de este pasaje para decir que la Biblia apoya el comunismo. Y por esa razón, cuando leemos un pasaje así, es importante que nosotros nos preguntemos lo que la Biblia nos está enseñando. Lo primero que tenemos que notar aquí es que estamos observando los efectos del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de reacciones voluntarias. El tener todas las cosas en común fue una reacción voluntaria y no fueron condiciones impuestas por el Estado de manera obligatoria. Entendamos eso. Por eso observen que el efecto del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo es que el pueblo de Dios deja de estar arraigado a sus posesiones materiales y más bien la ven como un medio para bendecir a los demás a medida que surge la necesidad. A mí me es interesante ver cómo a mucha gente que busca las señales sobrenaturales del Espíritu no les interesa mostrar estas señales. Que es ser generosos con lo que tienen. Yo no veo mucha gente orando por ese don. Por eso yo creo que es importante en este momento, con mucho amor, confrontar a Crosspoint Español. A principios de verano se hizo un llamado general a la generosidad. Y tristemente la respuesta fue que a través del verano la generosidad de la iglesia bajó considerablemente. Eso fue lo que sucedió. Eso no es una opción para nosotros como creyentes. Porque número uno, como iglesia, ya es tiempo de que nos vayamos moviendo en una dirección de independencia financiera. Y número dos, la falta de generosidad siempre, la falta de generosidad siempre apunta a una falta de confianza en el Señor. Nuestra actitud en cuanto a la generosidad siempre es un barómetro de nuestra salud espiritual. Siempre. Querida iglesia, a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo. Usted no está solo en su lucha con su pecado. Nosotros tenemos acceso total al poder del cielo. Y por eso no me da miedo retarlos en amor en cuanto a esto, porque no hay área de sea demasiado difícil para que un Dios de poder la pueda cambiar. Este poder para someter nuestras finanzas a la voluntad de Dios fue comprado a precio de sangre. Segunda de Corintios 5:15 nos dice que Jesucristo murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. No hay manera más práctica que vivir para Cristo que ser una iglesia generosa. Con su tiempo, con su talento, con su tesoro. Las tres están incluidas. Una iglesia generosa es una iglesia que en verdad ama y en verdad adora. El verso 46 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí yo voy a pasar menos tiempo, pero quiero que noten que la adoración no es algo que solamente sucedía en el día del Señor, sino que la adoración se hizo parte orgánica de la vida de los creyentes. Es algo que sucedía domingo a domingo, día a día. Era algo que sucedía solo en el templo. No, sucedía en el templo y en los hogares. Sucedía en un ambiente formal y corporativo y también en un ambiente informal y espontáneo. Y algo más muy importante que nos muestra este verso es la actitud de los creyentes cuando se reunían. Dice que se reunían con alegría
y sencillez de corazón. Por eso a mí cuando me preguntan cuál es la actitud correcta al venir a adorar a Dios, una de gozo o una de reverencia, yo siempre respondo sí. No hay que escoger entre las dos. No hay que escoger entre las dos. Yo les animo a que tanto en el día del Señor como a través de la semana, como dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Por último, vamos a pedirle al Señor que igual que la iglesia en sus principios, Crosspoint Español también sea una iglesia que aumenta. El verso 47 concluye la descripción de la iglesia dirigida por el Espíritu. Dice que ellos estaban alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. En cuanto a la multiplicación, yo confío en la soberanía del Señor, porque cuando se siembra el Evangelio a través de la enseñanza y de la adoración, Dios se va a encargar de sembrar y crecer una iglesia conforme a su voluntad. Yo estoy confiado de eso. Sin embargo, para que nosotros podamos hallar favor con todo el pueblo, eso sí, ahí sí va a ser necesario que nosotros busquemos primero servir a nuestra comunidad. Yo les confieso que ese es un área en la cual yo tengo que crecer como líder. Se supone que la iglesia, si deja de existir, la comunidad la eche de menos. ¿Aplica eso a nosotros? No estoy seguro. Por eso yo quiero terminar mi tiempo en esta mañana apelando a que nosotros consideremos las maneras en las cuales nosotros podemos servir a nuestra comunidad. Yo sé que a través del Facebook Messenger nuestra hermana Silvia compartió con nosotros una iniciativa en la cual nosotros podemos servir a los ancianos de la comunidad Good Samaritan Village. Ellos se encuentran ahora mismo refugiados en el Silver Spurs Arena en Kissimmee, porque el lugar donde viven se inundó a causa del huracán. Yo les animo a que se pongan en contacto con ella y a que seamos la iglesia, ayudando a la comunidad. Gracias por esa iniciativa. Y yo quiero que mantengan en mente el hecho de que Dios nos da el poder para cambiar y vivir en movimiento, de la supresión a la celebración, de la distracción a la conexión, del aislamiento a la comunidad y del consumo a la contribución. Porque, como ya dije, ese poder fue comprado a precio de sangre. Y ese poder cambia a la gente, cambia al creyente número 2 que está aquí predicándoles en este momento. Hay esperanza para todos. La sangre que fue derramada en la cruz por Jesús, el perfecto Hijo de Dios, para pagar por la culpa de los que confían en ese sacrificio para su salvación. Esa fue la sangre que fue derramada para que nosotros podamos cambiar y transformarnos. Así que el equipo de adoración puede pasar.